Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Polaris, y la coordenada de hoy vamos a arrancarla con el conflicto tan enorme que hay entre los docentes públicos no universitarios y el actual gobierno de la Junta de Extremadura. Para esta entrevista, nos encontramos hoy con todos los presidentes y secretarios generales de los sindicatos de educación de Extremadura. Por el formato que tenemos en Polaris, vamos a hacer la entrevista, y como son varios, por parejas, de manera que podamos precisar los conceptos con fluidez y que todo quede de una manera más armonizada. Dentro de unos días, en concreto el día 7 de noviembre, volvemos con una nueva huelga. Y vamos a presentar en este momento, tenemos con nosotros a Juan Manuel Jiménez Sánchez, secretario general de UGT, y también a Mercedes Barrado Pacheco, presidenta de CESIF. Muchas gracias por estar aquí. También deciros que habéis sido muy valientes, porque la Junta, como cualquier gobierno autonómico, tiene todos los recursos humanos, materiales e informativos para dar su mensaje, ¿no? Que en este caso es totalmente contradictorio con las pretensiones docentes. Me gustaría preguntaros, en primer lugar, a los dos, para que nos quede muy claro, vosotros, ¿qué entendéis por la homologación que se está solicitando? Porque ya en el actual gobierno regional, en lo que fue la propaganda electoral, el programa electoral, perdón, dijo que iba a extender una homologación al resto de comunidades autónomas el salario de los docentes para recuperar la pérdida de poder adquisitivo del 2010, pero eso no ha sucedido. Entonces, para vosotros, ¿qué es esa homologación y cómo se materializa económicamente y en qué plazos? Cuando queráis. Bueno, la homologación salarial docente, como bien has dicho, Raquel, es una promesa electoral que va en el programa electoral del actual Partido de la Administración, del Partido Popular, y lo que entendemos todos los docentes y lo que entendemos todas las organizaciones sindicales es que es situar al colectivo docente de Extremadura dentro de la media nacional. La última vez que se hizo una subida salarial, un intento de equiparación salarial fue hace casi 20 años, en el 2007, y lo que estamos pidiendo no es solo una subida salarial, sino una homologación que nos permita estar dentro de la línea media de la tabla salarial de España. Ahora mismo hemos ido perdiendo ese poder adquisitivo y progresivamente acercándonos a vagones de cola. Estaremos hablando que equipos directivos, inspección están en el último lugar. Maestros y FP estarían en el cuarto puesto aproximadamente y estarían en el tercero secundaria, pero es que en 2026 empezamos siendo los últimos. Y la homologación salarial lo que nos permitiría sería estar en medio de la tabla de los salarios a nivel nacional. ¿Y cómo se materializa esa cuantía y en qué plazos? Las propuestas que hemos hecho a la consejería han ido modificándose desde un año que llevamos negociando o solicitando a la Administración, más bien que ya ha puesto encima de la mesa esta necesidad de homologarnos con los docentes, que somos cuerpos nacionales del resto de España. Y aunque la media en la que empezamos, entre los 400 y los 350 euros, hemos ido haciendo una serie de actuaciones, de recogidas de firmas, de envío de mails masivos a la consejería. Nos hemos manifestado las organizaciones sindicales en presidencia de la Junta de Extremadura, en la Consejería de Educación, en la Asamblea. Incluso llegamos a un encierro en la Consejería de Educación y hemos derivado en huelga, porque en ese encierro que decimos que la Consejería no estaba de acuerdo, en nuestras líneas rojas eran 150 euros a abonar desde enero de este año 25 y el año que viene 26, es decir, 150 euros en 2 años o bien 200 euros en 3 años, para intentar colocarnos al final de ese periodo en la media.
Sin embargo, la consejería consideraba en ese mayo que con 80 euros estábamos homologados a esa media, lo que consideramos que es totalmente erróneo. Y bueno, y vamos avanzando en este año y hemos culminado con las huelgas que tenemos. Hemos tenido una el 7 de octubre y una próxima el 7 de noviembre. Bueno, de hecho, antes de estas huelgas, los docentes, entre los que me incluyo porque soy docente además de directora de Polaris, hemos estado manifestándonos desde todos los puntos de Extremadura todos los miércoles de una forma pacífica para intentar, pues eso, que la consejería de alguna manera pues entendiera las necesidades de este colectivo, ¿no? Porque además una huelga no es gratis, o sea, una huelga, aparte de que ese día evidentemente se te descuenta el sueldo, también la parte proporcional de pagas extras y también la parte proporcional de descanso. Y digo esto porque hay mensajes que vienen ya desde el ámbito institucional, que a ver cómo lo veis vosotros, que dicen que bueno, que aquí se cobra menos porque la vida es más barata, ¿no? Y en este sentido, a mí sí me gustaría matizar que la inflación, la subida de impuestos, la alimentación, el agua, la luz, la gasolina, la pagamos aquí igual que en el resto de comunidades. Matizo este punto porque, si no recuerdo mal, si aquí se vive más barato, que yo invito a todo el mundo que venga a venirse a vivir aquí, lo que no es menos cierto es que los salarios, por ejemplo, de la actual consejera de Educación del año pasado aquí son unos 5.000 euros más, ¿no? Juan Manuel, ¿cuánto es? No, con el tema de los salarios de la consejería o de la presidenta de la Junta de Extremadura, nosotros no entramos en debate, no entramos en divergencia, porque no pensamos que son cifras relevantes. Lo que sí nos parece que se están vertiendo mensajes a la sociedad desde la Administración muy peligrosos y muy fáciles de interpretar de una manera inadecuada. Sí, pero me vas a permitir. O sea, hay que dar un ejemplo también, ¿no? O sea, quiero decir, si aquí se vive tan barato y los sueldos no se suben, bueno, hay que dar un ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que esto también, o sea, no es que vayamos a entrar en un debate como tal, pero que hay que dar un ejemplo. Yo creo que hay que predicar con el ejemplo, pero sobre todo hay que ser coherente y hay que ser consecuente. Y luego lo que hay es que salir a medios de comunicación de una manera más formal y de una manera más responsable, porque es verdad que gran parte del éxito de la huelga pasada y de la manifestación ha sido por el cansancio de continuos mensajes contradictorios de la Administración, mensajes que son muchas veces faltando a la verdad, que van en contra de lo que se ha hablado en las mesas de negociación, y eso a los docentes les ha llegado a cansar, al colectivo docente la ha saturado. Lo del tema de los sueldos institucionales, bueno, pues es verdad que no va en relación al PIB, que se estaba indicando también desde la Administración, pero es que no sucede en prácticamente ningún sector. Por ejemplo, detrás del PIB de Extremadura está el PIB de Andalucía, y en 2024 había una diferencia salarial de un mínimo de 120 euros con todo el colectivo docente de Andalucía, con Extremadura a favor de Andalucía, es decir, su PIB estaba por debajo del nuestro y los salarios suyos docentes estaban por encima. Pero sucede lo mismo con otras comunidades autónomas de características parecidas. ¿Qué pasa? Que cuando esto escuchan los docentes este mensaje tan peligroso, la verdad es que se preocupan y se llegan a enfurecer, y es una forma de alentarlos. Esta misma forma de comunicar en medio de comunicación ya llega siendo dolorosa, porque, claro, por ejemplo, han llegado a decir en medios de comunicación que la subida salarial no se había producido porque los sindicatos la habíamos rechazado, cosa que es falso. Además, nosotros lo habíamos dicho en mesa de negociación, que ellos podían, la Administración podía acometer la subida salarial que quisiese, que nosotros nunca íbamos a ir en contra, lo que no íbamos a catalogarla como una homologación salarial, y le dijimos que no lo llegasen a echar en cara. Bueno, pues fue salir a medios de comunicación y decirlo, y eso pues obviamente los docentes lo han entendido de esa manera. Y la última ha sido en la última mesa de negociación que hemos tenido recientemente, cuando nosotros planteamos la propuesta que ha comentado la compañera Mercedes de 150 euros en 2 años o 200 euros en 2 años de homologación salarial, y acto seguido salió la consejera Mercedes Baquera diciendo que habíamos pedido 200 euros de golpe. Claro, el colectivo docente interpreta estos mensajes no solo como contradictorios, sino que tratan de ponernos en contra de la opinión pública. ¿Y por qué creéis que tiene esta tendencia en el relato de sus mensajes? Pues no podemos entrar a valorar eso. Lo que está claro es que si el mensaje pretendía que los docentes no acudieran a esa huelga, ha causado el efecto contrario, porque cualquier docente sabe lo que cobran
en otras comunidades autónomas, mismo trabajo, mismo salario, porque somos cuerpos estatales e incluso hemos trabajado fuera, muchos compañeros han trabajado fuera de la comunidad y saben perfectamente lo que se cobra en otras comunidades, con lo cual no ha colado, digamos, ese mensaje porque saben que no es cierto. Y además eran datos desactualizados que hemos reiterado a la Consejería y además basados en lo que has comentado del PIB, somos cuerpos nacionales y lo que hay que ver es el PIB nacional, porque además aquí los impuestos los pagamos igual que en el resto de España. No tenemos, por vivir en Extremadura, pagamos menos impuestos, como te has dicho también, la gasolina, la telefonía, la cuenta del Mercadona, cualquier cosa es igual. Y además, precisamente, Extremadura es una zona rural, principalmente, y los docentes hacen kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros a diario para llegar a todas las zonas rurales, con lo cual el gasto en gasolina y medios de transporte es importante. Y quería señalar también que precisamente que nos manifestamos en la Asamblea de Extremadura, todos los partidos aprobaron un plan de homologación, todos los partidos, incluido el PP, que está ahora mismo en el Gobierno de la Junta de Extremadura. ¿Qué es lo que ocurre en esas mesas sectoriales para que no se dialogue tanto con la homologación como con las oposiciones? ¿Qué es lo que pasa ahí para que podamos entenderlo todos los docentes? Y sobre todo, ¿qué diferencias veis entre las negociaciones con el Gobierno actual regional y el anterior? Es una gran pregunta esa, Raquel, es una pregunta que incita mucho a la reflexión, por una sencilla razón. Ahora mismo estas últimas mesas de negociación han ido en la línea de lo que estábamos comentando antes, en desinformar y en dividir al colectivo docente y en poner a la comunidad educativa en contra de las movilizaciones y las manifestaciones. Hay que ser sincero y reconocer eso. La última maniobra ha sido la de la convocatoria de oferta de empleo público de oposiciones. ¿Qué está pasando en las últimas mesas de negociación? Pues, por ejemplo, en la convocatoria de oferta de empleo público hay que transmitir a la totalidad de las personas que nos puedan escuchar que no hemos asistido no solo por la lucha que tenemos por la homologación salarial y por nuestro compromiso con las trabajadoras y los trabajadores, sino porque no nos han dado suficientes datos, que es lo que tú estabas señalando. Es decir, para anteriores convocatorias de oposiciones teníamos la cantidad de funcionarios de carrera que había y la cantidad de funcionarios interinos, de tal manera que nosotros podíamos extraer de esos datos qué porcentaje había que convocar de cada una de las especialidades. En la última convocatoria, en esta última, no nos lo han dado pese a pedirlo, y en la anterior se estuvo pidiendo a diario para conseguirlo, y pudimos asistir a mesa de negociación, no negociar. En las convocatorias de oposiciones del año pasado, los 5 sindicatos acabamos levantándonos de mesa. Los 5. ¿Por qué? Porque no había forma ninguna de conseguir la más mínima cesión de la Administración en convocar plazas. En esta última convocatoria se han quedado más de 200 plazas de oposiciones sin convocar y hay mucha discrepancia en las distintas especialidades. No se está llegando a una negociación real, no nos dan suficientes datos y la Administración no es en absoluto flexible. Con respecto a esto, diremos que efectivamente hay cierta maniobra. Nos hemos enterado por la prensa de las plazas que querían ofertar justo el día antes de la huelga, y todo ello, pues lógicamente envenena esa posible negociación. Pero es que hay que resaltar que era la primera mesa que se convocaba en este curso. Compañeros de otras comunidades ya han tenido varias mesas desde septiembre. Es decir, que estamos bastante divergentes en los sindicatos y la consejería, pero sí que tengo que decir que tampoco es nuevo que no se lleguen a acuerdos, sobre todo con cualquiera de los gobiernos de Extremadura, cuando encima de la mesa cualquier propuesta supone una cuantía económica. Con estos y con los anteriores, ¿verdad? Con una cuantía económica, enseguida pues nos frenamos. De hecho, incluso, bueno, tengo que decirlo, nosotros lo mismo que estamos haciendo ahora huelga, lo hemos hecho desde CESIS el 30 de mayo del 22, convocamos una huelga también, y bueno, y ahí se desatascaron después licencias y permisos y otra serie de cuestiones que también hacen falta. Que incluso los docentes no solo fueron a la gran manifestación del día 7,
solo por dinero, sino es una forma de dignificación de todo aquello que soportamos, que llevamos, como digamos los más voluntariosos de España. En el informe FUNCAS, los docentes extremeños realizamos muchas tareas que no son estrictamente obligatorias y no están retribuidas. Entonces, aparte del comienzo de curso, que ha sido complicado, el docente salió a las calles y fue a la huelga por toda ese conjunto que mínimamente lo que queremos es una homologación que nos acerque al resto de compañeros que hacen el mismo trabajo en España. Luego también está, bueno, sonando o haciéndose con un mensaje, ¿no? Como que, bueno, que los docentes a día de hoy tenemos muchas cosas garantizadas, ¿no? Sobre todo hay que distinguir lo que son medidas de conciliación con lo que se está reclamando, que son cuestiones salariales. Lo digo por los famosos permisos que dicen que nos han concedido. Digo esto porque los permisos retribuidos en España ya vienen por una normativa nacional, o sea, para todos los españoles, y en el caso que tenemos actualmente los permisos estos que son, sí, personales, ¿no? Creo que tenemos 4 lectivos y 1 no lectivo. Es que la realidad es que, además de que son medidas para conciliar y que no tienen nada que ver con un tema económico y condiciones laborales económicas, lo que hay que plantearse y decir de verdad es que esos permisos no los podemos disfrutar porque no somos ni suficientes en número, ni hay que cubrir las guardias, ni se pueden disfrutar por las gestiones de los centros. ¿Vosotros esto cómo lo veis? En efecto, Raquel, hay un grave problema con las plantillas de los centros educativos. Estamos continuamente anunciando, o se está vanagloriando continuamente la Administración de que las plantillas se han visto reforzadas, pero no responden a esas 2 órdenes de permisos y licencias que hemos tenido en los últimos años. La primera que acometió la anterior Administración y la segunda que mejoró ligeramente el actual partido de la Administración. El problema está en, como bien ha señalado, que cuando nosotros solicitamos días de asuntos propios se pone en jaque la organización de un centro porque no hay suficiente dotación de plantilla para poder responder a los mismos, que llegan a ser hasta de 7 días de asuntos propios. Entonces los equipos directivos, los compañeros, empiezan a tener serios problemas cuando se cogen, hasta el punto de que los propios docentes se lo limitan y son responsables y son consecuentes con ellos, pero que estén reflejados en una orden de permiso de licencia, si las plantillas tanto orgánicas como funcionales, es decir, el personal fijo de cada centro y el personal que se le adjudica sobre el personal fijo para estar allí durante todo el año, no es suficiente, no pueden responder a estos días de asuntos propios, que sería el siguiente paso. Y no solo los días de asuntos particulares, sino también las reducciones por mayores lectivas, de horas lectivas a mayores de 55 años, o que se saca pecho para los maestros alcanzar las 23 horas. Si no pones dinero encima de la mesa, es decir, más plantilla, aquí en Extremadura no sobra ni un docente, no se pueden acometer. Entonces, sí, se han dado algo mejor, algunas mejoras, pero para llevarlas a la práctica hace falta refuerzo en las plantillas de los centros. Bueno, y también que no se nos olvide como condiciones salariales, que yo creo que ya es y ya toca, el pago a nuestros compañeros que hacen su trabajo de miembros de Tribunal de Oposiciones durante a lo mejor un mes o mes y medio, y que es que no cobran hasta los 9 meses después. Que es cierto que, bueno, que esto está instrumentalizado bajo un concepto que se llama indemnización por asistencia, una fórmula muy sui generis que, bueno, que creó la Junta de Extremadura y que arrastra décadas sin actualizar, con un pago irrisorio, en lugar de considerarse realmente una actividad laboral propia del docente. O sea, es que aquí hay muchos campos en los que el docente no está cuidado, ¿no? Perfectamente, nos parece, es otra de las cosas que denunciamos cada año. Este año, pues creo que 8 o 9 meses después de las oposiciones anteriores, cobraron los tribunales. Esas cantidades sí están desactualizadas, pero sí que es cierto que en primavera de este año se publicó un decreto autonómico que modificaba. No nos satisface completamente. No, son muy bajas las cuantías. Desde luego CSIC hizo una gran lucha y sí, todo para que nos pagaran a 0,26 euros el kilómetro, que eso sí tiene de bueno, por lo menos, este nuevo decreto, que los itinerantes en Extremadura y todos los desplazamientos, por lo menos ya que llevábamos desde el 23 pudiéndolo cobrar, que así lo hacían en otras comunidades,
Se ha podido actualizar por ahí, pero es todo insuficiente, como decimos, y lejano en el tiempo. Si se ha hecho un trabajo, pues se tiene que abonar cuanto antes. ¿Vosotros cómo valoráis la autocrítica que tiene este gobierno regional con el colectivo docente público no universitario? No nos parece suficiente esa autocrítica. Quiero decir, lo primero que hay que hacer es responder a las promesas que se han realizado y ser fiel a la verdad y llevar a cabo una negociación responsable y ser capaces de poder responder a estas necesidades que está pidiendo la comunidad educativa para reconocerle el grandísimo trabajo que se está realizando. La homologación salarial es la punta del iceberg y se está notando en el malestar que acumula el colectivo docente al no ser reconocidas, por ejemplo, las tutorías en primaria, al estar todo el día escuchando que se han bajado unas horas que llegan a ser insuficientes la plantilla, que tienen que estar acometiendo continuamente tareas extraordinarias. Entonces hay que revisar exactamente el gran trabajo que realiza el colectivo docente de nuestra comunidad autónoma y ser conscientes de que esto es el futuro de nuestros chicos y chicas, de los más jóvenes, y no solo es recompensarlo, es simplemente valorarlo. Entonces no creemos que sea suficiente la autocrítica y creemos que se está vendiendo mucho más de lo que realmente se está realizando. Os preguntaba también el tema de la autocrítica, sobre todo por este inicio de curso que hemos tenido tan poco común, ¿no? Como pues el desabastecimiento de los 5.000 alumnos que se han quedado sin transporte escolar para ir a los centros, y que aquí la autocrítica está enfocada a es culpa de los autobuses y tal. Eso vosotros, ¿cómo es el tema? ¿Cómo lo conocéis realmente? Si me permites, pues... Claro, perfecto. Es responsabilidad de la Consejería de Educación que comiencen las clases con todos los alumnos en el aula y los posibles problemas de infraestructura o de transporte o de lo que sea solucionados. Eso no sucedió por las causas que, desde luego, sindicalmente no vamos a entrar en ellas, pero sucedió. ¿Y quién sacó las castañas del fuego a la consejería? Los docentes, que esa misma noche se enteran de que al día siguiente tienen trabajo telemático a la vez que presencial con los alumnos que no podían llegar. Esa misma noche. Sin estar regulado. Primer día de clase y tienes que atender a unos alumnos. No está regulado ni está organizado en Extremadura y fue un auténtico problema de organización de los equipos directivos y de todos los centros, y de nuevo por la voluntad del docente se pudo sacar para adelante, pero desde luego eso no puede ser un precedente. No se puede estar a la vez dando clase a unos alumnos en forma presencial y telemática a la vez. Ni estamos preparados informática y tecnológicamente, ni tampoco está organizado por programación del contenido para los docentes. Además, Raquel, comentar que en la anterior ocasión, con motivo de la pandemia, este tipo de formación telemática estaba amparada por un Real Decreto, por una normativa, por algo que justificaba que el colectivo docente estuviera ampliando su formación a medios digitales, con todos los problemas y con todas las consecuencias legales que esto puede llevar aparejadas, como es el tratamiento de imagen, como es ese tipo de medios. En esta ocasión no se dio esa cobertura legal. Entonces volvemos a destacar el gran esfuerzo que hace continuamente las maestras y los maestros, los profesores y las profesoras, por ser capaz de responder a las necesidades del alumnado en Extremadura, pero que no había esa base legal para ponerse en marcha, y no ha sucedido con anterioridad este desabastecimiento de los medios de comunicación. No sé, yo tampoco creo que se diese suficientes explicaciones al respecto a la última situación tan problemática de inicio de curso. ¿Con qué mensaje os gustaría despedir esta entrevista? Gracias a los docentes de la enseñanza pública de Extremadura por la labor tan enorme en todos los sentidos que realizan. Es base de la sociedad, las familias les tienen respeto, nos tienen respeto al colectivo docente, consideramos que sí, aunque haya casos puntuales, y les agradecemos el seguimiento que nos han hecho en ese apoyo, que significa que sí, que necesitamos una dignificación de nuestra labor, y en este punto concreto de la historia de la educación en Extremadura pasa por homologarnos con el resto de los docentes de la enseñanza pública del resto de España.
y pedirle a la Administración compromiso y respeto. El mismo compromiso que maestras, maestros, profesoras y profesores tienen todos los días con el alumnado de Extremadura cuando entran a un aula, cuando preparan sus clases, cuando hacen tareas que no están remuneradas como son actividades extraescolares, tutorización a los alumnos de la universidad, tutorías continuamente, cuando tienen mensajes asesoras, ese compromiso, ese respeto, el mismo compromiso que UGT, Servicios Públicos y el resto de organizaciones en mesa sectorial tienen con las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza en Extremadura, con pelear por sus derechos y por su ser considerados de manera digna, por su dignidad, es el que pedimos a la Administración para esta homologación salarial, que es, insisto, una promesa electoral y algo que llevan en su programa electoral. Muchas gracias. También me gustaría sobre todo matizarlo ahora, que aunque esta reunión, esta entrevista fue convocada ayer a última hora, y bueno, aunque estaban convocados todos los sindicatos, los que sí habéis venido ha sido pues CSIC, con Mercedes, Juan Manuel, UGT, viene también Tomás Rodríguez de Comisiones Obreras, secretario general, y también nos ha pedido Saturnino Acosta, que es el presidente de AMPE, que por motivos de agenda, porque fue todo en el último momento ayer, el estar hoy aquí, no ha podido venir, pero que se suma a todo lo que están pues exponiendo sus compañeros, aunque no esté. Entonces, bueno, pues que sepáis la implicación de los distintos sindicatos con sus presidentes, presidentas y secretarios generales. Por último, vamos a pasar a la siguiente tanda de la entrevista y decir también que si bien hay países como Finlandia, Suecia, Alemania, que realmente cuidan a sus docentes porque saben que de ellos pues, puede salir una ingeniera, un abogado, un médico, pues no es el caso de España, ¿no? En España parece que lo que se habla son las vacaciones, pero es que detrás de esas vacaciones lo que no se dice pues son las horas extras que hacemos por la tarde preparando clases, las extraescolares, las actividades complementarias, todo el trabajo que tenemos además de preparación de exámenes, los dobletes de jornada que hacemos en junio y en septiembre para cerrar y comenzar el curso, que bien suplido tiene ya y compensado el descanso de verano. Y bueno, deciros que mientras en otros países sí que se valora a un colectivo como es el docente, aquí todavía se sigue erosionando su dignidad y esperemos que esto pues deje de suceder. Vamos a pasar con mi compañera y continuamos la entrevista. Muchas gracias. Bueno, pues con todo esto que estamos escuchando, da que pensar, cualquiera diría que la Junta de Extremadura está arruinada, que es una de las empresas peor pagadoras a sus trabajadores, y cualquiera diría que tiene un ensañamiento con el colectivo docente. No sabemos por qué, a pesar de ser una promesa electoral, no admiten, llegado el momento, pues esa homologación salarial, que no es ningún lujo, se está pidiendo simplemente justicia. Me gustaría saber también, por ejemplo, tu opinión en casos tan concretos como el del complemento autonómico, ¿no? Esa pequeña compensación en nuestra nómina, que supone unos 177 euros de media al mes y que en otras comunidades pues se multiplica por 3. Hace más de 20 años que no se actualiza, y eso pues la verdad es no por este gobierno autonómico, que bueno, todo lo justifica diciendo que son deudas heredadas de la anterior. Tú cuando has llegado a gobernar tienes que asumir las deudas y el resto de las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede seguir justificando la Administración eso, y cuál es la respuesta que vosotros dais como sindicatos? Bueno, evidentemente el papel lo aguanta todo. Las promesas electorales que se hacen en campaña, las declaraciones que vierten en medio los distintos responsables de la Administración siempre van en el sentido de justificar sus políticas y de argumentar pues para intentar eludir la responsabilidad. Nosotros entendemos que dinero hay, que dinero había cuando se inició esta negociación de homologación salarial, que es en lo que estamos centrados en este momento.
porque se nos manifestó en las primeras reuniones, en la primera, segunda reunión, allá por octubre del 24, que había una partida de 71 millones disponibles para dedicar a esta negociación. No lo decimos nosotros porque ahora la Administración lo está negando, no dijimos esto, eso no salió en ninguna conversación, en ningún momento de la negociación, eso está recogido por medios de comunicación de Extremadura en octubre del 24. Dinero hay cuando se nos plantean rebajas de impuestos a determinados colectivos, no precisamente precarios, y se dejan de ingresar en las arcas públicas 91 millones de euros en concepto de rebaja de IRPF. Dinero hay cuando se plantean rebajas de impuestos de la famosa ecotasa, por ejemplo, a la central nuclear de Almaraz, que va a suponer en torno a 50 millones de euros de rebaja fiscal. No se nos puede argumentar que el problema es que no hay dinero. Debería haber dinero para esta homologación, era una promesa electoral, se deben cumplir los programas electorales, para algo están. Debería haber, evidentemente, dinero para otras necesidades, otras partidas, efectivamente el complemento autonómico y otras muchas cuestiones están por actualizar. Llevamos muchísimos años pidiéndolo. Es importante recalcar que la opinión pública de Extremadura no debe olvidarse de que estas negociaciones no han surgido de la nada, sino que venimos peleando todas estas cuestiones durante años, con esta y con las anteriores administraciones. Se nos dijo, por ejemplo, en el 2008 que teníamos que ser todos los funcionarios solidarios con el resto de trabajadores que estaban sufriendo una crisis brutal. Y lo fuimos. Lo fuimos. Se nos dijo años después que había que recortar, que el gasto público era inasumible, vinieron una ola de recortes brutales y no nos quedó otra que asumir la situación y volver a ser solidarios. Después llegó la pandemia y se nos volvió a pedir que nos apretáramos el cinturón. No nos puede decir la Administración que no hemos sido responsables, las organizaciones sindicales, que vamos a la mesa sectorial de educación con nuestras reivindicaciones y que no hemos tenido paciencia. La hemos tenido en esta negociación concreta, que llevamos un año esperando un cambio de actitud por parte de la Administración, cuando nosotros hemos rebajado una y otra vez nuestras demandas, precisamente porque estábamos en un ámbito de negociación y entendíamos que era lo que nos correspondía siendo responsables. Bueno, además de todo esto, lo que sí parece es que a los docentes extremeños se nos exige un esfuerzo extra por encima de a los del resto de España, ¿no? Que no solo ya ganan más, sino que tienen que ser menos solidarios. Nosotros, por ejemplo, tenemos secuestrada desde 2020 una subida salarial de 2%, que fue nacional, que se ofreció en toda España, y que la nuestra, bueno, pues sin ningún tipo de argumento, que fue muy criticada en su momento por el Partido Popular, pero que no ha hecho nada por compensarla cuando ellos han llegado al poder. ¿Qué pensaríamos de cualquier empresa privada que adeudara tanto tiempo dinero a sus trabajadores? Es lo que me gustaría un poco que se aclarara. ¿Qué se puede hacer desde la unión sindical, ¿no?, contra la empresa pública, en este caso la Junta de Extremadura, que adeuda tanto dinero a sus trabajadores de uno u otro modo? Porque yo considero que es una deuda económica la que mantienen con nosotros y otros colectivos, por supuesto. ¿Qué se puede hacer? Lo que estamos haciendo. Primero, presionar. Segundo, implicar a los compañeros que están en los centros educativos de Extremadura, haciendo pedagogía, explicándoles nuestras posiciones, transmitiéndoles que todas las reivindicaciones que estamos haciendo son absolutamente razonables, responsables y asumibles desde el punto de vista económico. Evidentemente hay otra forma de verlo. La Administración está planteando este problema desde otra óptica. Por ejemplo, ha argumentado cómo nos pedís una homologación, cómo pedís un aumento de estas cantidades que os estamos poniendo encima de la mesa, cuando ya hemos hecho esfuerzos para pagaros ese 2% que venía de un atraso que no se pagó del 2020, o cuando hemos hecho el esfuerzo de pagar el 0,5% que se pactó a nivel nacional para todos los funcionarios públicos del Estado. Yo creo que es mezclar churras con merinas, pero ellos argumentan este tipo de cuestiones porque
una parte de la ciudadanía que no conoce la realidad de la educación, pues claro, oye estos datos y dice, bueno, pues es verdad, ¿qué pretenden estos docentes, estos profesionales? ¿Qué más quieren, no? Evidentemente hay un intento de construir un relato alternativo y de venderle a la ciudadanía de Extremadura que no estamos siendo responsables, que no estamos siendo solidarios con el resto de trabajadores de Extremadura y que pedimos por encima de nuestras posibilidades, por encima de lo que realmente merecemos. Evidentemente nosotros no lo vemos así. Efectivamente, el aplazamiento en 3 años de lo que se nos adeudaba del 2020, pues no tiene un pase, había una sentencia que obligaba a pagarlo, habría que haberlo pagado una sola vez, son cantidades pequeñas además, porque al final estamos hablando de un 2%, sí, es ridículo y encima se aplaza a 3 años. Bueno, hubo organizaciones que estuvieron un poco más conformes, evidentemente no creo que estuvieran de acuerdo, pero bueno, que aceptaron. Hubo otras organizaciones, entre ellas comisiones, que dijo no nos parece y no apoyamos ese acuerdo, pero entendimos el contexto y dijimos, bueno, lo importante al final es que se pague. Pero claro, introducir estas cuestiones en un debate público, cuando de lo que se trata ahora es de una negociación estrictamente de homologación salarial, que además la Administración no está queriendo abordar como una homologación, como una negociación de homologación, sino que se empeña una y otra vez, y además ellos utilizan estos términos, se empeñan una y otra vez en que estamos en una negociación de subida salarial, y nosotros no hacemos más que recalcar ante la opinión pública y en esos espacios de negociación, que no es así, que esto es una homologación, y no es lo mismo que una subida. Una subida tú la puedes hacer como Administración cuando tú quieras. Mañana mismo, el día 1 de noviembre, si yo aplico 80 euros de subida, que es lo que han planteado, no para noviembre, desgraciadamente. En principio, en esta negociación se planteaba que lo que consensuáramos, negociáramos entre las organizaciones sindicales y la Administración, se empezaría a abonar en enero del 25, como era lógico. Nos llevamos la sorpresa en mayo de que nos vinieron con estos 80 euros de subida, pero además con trampa, porque nos decían, pero empezaremos a pagarlos en septiembre. Perdimos 8 meses de mejora de repente. Ahora ya no se van a pagar en septiembre. Ahora anuncian que lleguen o no a un acuerdo con nosotros, lo van a pagar a partir del 1 de enero del 26. O sea, vamos aplazando la solución. Y nosotros les decimos, es que en ese aplazamiento pues ya hay comunidades que están negociando la subida del 2026. Nosotros todavía hablamos, evidentemente, es que vamos por detrás muchísimos años. O sea, tanto aplazar, a mí me gustaría ver si ellos también cobran en 3 o 4 años o 5 su trabajo. Claro, pero cuando se aplaza una solución se está ahorrando mucho dinero. Ya. Porque no se afronta en el momento y se ejecuta en ese momento. Se van dando patadas para adelante y se va aplazando la solución. Nosotros además en este aspecto hemos introducido también otra cuestión en el debate cuando nos plantean estas soluciones a futuro, ¿no? Y decimos, el futuro no está escrito. Y ahora mismo, por las noticias que tenemos, por los acontecimientos que están ocurriendo en la Asamblea de Extremadura y por las declaraciones de muchos responsables políticos del propio Partido Popular en los medios, parece que vamos a ir a unas elecciones autonómicas anticipadas, que están a la vuelta de la esquina en primavera. ¿Qué pasa si el gobierno autonómico, el gobierno de la Junta de Extremadura entra en funciones? Se paraliza todo. Entonces quizás esa promesa que se nos está haciendo desde la consejería con esta contundencia de vamos a pagar esos 80 euros a los docentes, haya o no haya presupuesto, a partir de enero del 26. ¿Nos la podemos creer? Yo tengo muchas dudas y no las tengo porque sí, las tengo porque ya he vivido estas mismas promesas. Cuando se inició esta negociación, antes de que finalizara 2004, la consejera salió a medios, está publicado en prensa, diciendo vamos a llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales, vamos a cometer una subida, de nuevo, no homologación, subida salarial, sí o sí, haya o no haya presupuesto. Un año después estamos en el mismo punto. Y con las mismas promesas. Pero no se ha firmado nada, no se concreta nada y no se avanza en la negociación real, que es la de homologación. Hay mucha cortina de humo y es cierto también que hay otra parte del discurso que a mí me disgusta enormemente, y es que están haciendo ver
que en el carácter docente de estas reivindicaciones, que sobre todo es, bueno, es por la homologación salarial, está claro, pero que como que solo nos importase el dinero. Y no es cierto, el docente extremeño lleva entregado muchísimo a la educación pública y sacrificando pues, por las circunstancias y la idiosincrasia de nuestra sociedad, ¿no? Eminentemente rural, con menos acceso a muchísimos servicios, largas distancias las que recorremos, en los colegios agrupados, hacemos grandes esfuerzos para que todo funcione. Y nos están haciendo quedar como que lo único que nos importa es el dinero y que somos unos egoístas. Y me gustaría también desde aquí que rebatieseis, bueno, pues ese discurso y dignificaseis para hacerles llegar, bueno, pues que la profesión docente es muy bonita, es muy sacrificada, muy vocacional, que se hace con mucho cariño y que la homologación salarial también es calidad educativa, porque eso, el devolver la dignidad a una profesión es pues prácticamente lo más importante a nivel emocional y a nivel global también. Yo sobre esta cuestión empezaría diciendo que de la vocación no se come. No. Partimos de ahí. Quizás lo que más nos está doliendo a todos los que estamos en esas mesas, en esas reuniones de negociación, porque no se llaman mesas, es precisamente este relato que se quiere implantar desde la Junta de Extremadura, culpabilizando de toda la situación a los propios trabajadores de su sistema educativo público. Nos parece que es totalmente injusto, que es completamente falso. La propia consejera, en unas declaraciones públicas en la Asamblea de Extremadura, nos llegó a llamar peseteros. Sí, sí. Nos parece brutal. Pero no por los que estamos en ese ámbito de negociación, porque nosotros tenemos ya, por desgracia o por suerte, la piel ya curtida. Ya tenéis callo. Y sabemos que en distintos momentos de distintas negociaciones, bueno, pues se puede crispar el ambiente o puede interesar a una u otra parte y más allá de lo prudente, ¿no? Pero en este caso es especialmente doloroso porque no se está hablando de la gente que vamos a esas negociaciones o de los sindicatos. Se está hablando de todos los docentes de Extremadura. 16.000 aproximadamente. Y es absolutamente falso y es absolutamente injusto que se criminalice a un colectivo que todos los días va a sus centros de trabajo a darlo todo, a dar lo mejor de sí y a intentar que sus alumnos, sus niños y sus niñas avancen, crezcan, aprendan, sean felices. Es profundamente injusto un discurso en el que se pretende culpabilizar a la otra parte porque una negociación no sale como tú quieres. No, es que además los docentes llegamos donde ellos fracasan, donde no han llegado ante su falta de recursos, su falta de cumplimiento y su falta de nuevas iniciativas para dar respuesta a la realidad educativa que tenemos en las aulas, al día. Me gustaría también saber hasta cuándo crees que vamos a poder mantener bueno, pues este doble discurso, ¿no? ¿Hasta dónde van a llegar a tensar la cuerda? Los docentes llevamos manifestándonos cada miércoles, ¿no? En los recreos por esta homologación salarial. Ya ha habido una huelga el 7 de octubre, estamos a las puertas de la siguiente, el 7 de noviembre, pero la Administración sigue, a mí me parece desde un punto de vista un absoluto desprecio a abrirse a negociar, a dialogar, mientras presumen de todo lo contrario, presumen de ser el gobierno del diálogo. Si ves sus redes sociales, eso es un autobombo total y absoluto, día sí, día también, como si todo funcionase maravillosamente. Entonces, no sé, ¿hasta dónde crees que podremos tensar la cuerda y cuánto piensan ellos mantener este doble discurso? Pues yo espero que haya un punto de inflexión en la postura de esta Administración a partir del 7 de noviembre. Ojalá y fuera incluso antes, pero me temo que nos van a obligar a llegar al 7 de noviembre con esta convocatoria de huelga y con la manifestación que hemos convocado de nuevo en Mérida, y espero que el mensaje que mandemos con la presencia de miles de docentes de nuevo en Mérida y con un paro masivo en los centros educativos sea lo suficientemente claro
Yo creo que el 7 de octubre lo fue, pero a ellos no les ha parecido que lo fuera. Tenemos que redoblar esfuerzos. Tienen que venir compañeros que no vinieron el 7 de octubre porque tenían dudas, los respetamos evidentemente. Claro que sí. Todo el mundo está en su derecho de secundar una huelga o de no hacerlo. Nosotros no vamos, por supuesto, a cuestionar a nadie que decida no hacerla, pero animamos encarecidamente a que todos los docentes le den una vuelta a la situación y nos acompañen este día que hemos convocado este nuevo paro y le manden un mensaje absolutamente claro a nuestra administración de que no podemos continuar por esta vía de desprestigiar a los profesionales de la educación para justificar una postura que no se sostiene. Bueno. Aquí hay un asunto que es muy sencillo, que hay una negociación abierta por la homologación salarial y que las organizaciones que estamos en la otra parte estamos pidiendo algo absolutamente razonable: llegar a la media de lo que cobran el resto de docentes del Estado español. Es tan sencillo como eso. Si hay voluntad política de acometer de verdad esa negociación, resolvemos este problema en 2 horas. En falta de voluntad. Si no hay voluntad política de afrontar la negociación tal cual es y nos seguimos empeñando en que esto es una subida salarial y que con cualquier cantidad vale, recuerdo que la administración empezó ofreciendo 30 euros. 30. Ya nos decía en aquella época la consejera que con eso ya homologábamos. Y que era mucho esfuerzo. Absolutamente convencida, ¿eh? Homologamos con 30 euros, con 1 euro al día de subida. Evidentemente, ni homologábamos con 30, ni homologamos con 80, ni homologamos con 80 más la promesa de sumar otros 20 en el 27. Ni nos acercamos. Ni nos acercamos al mínimo, que es donde estamos ahora mismo ya los sindicatos, el mínimo que garantiza una homologación real de los docentes extremeños con el resto de docentes del Estado. Muy bien. Para ir concluyendo, Tomás, a lo que nos vemos abocados de momento es que en 2026 los docentes extremeños seremos los peor pagados de España, y a mí me gustaría también hacer un poco de crítica para saber si tan mala es la gestión económica de la Junta de Extremadura para que toda España pueda pagar a sus docentes mejor que la Junta de Extremadura. Es que ya es una cosa un poco vergonzosa, ¿no? Es decir, toda España puede, la Junta de Extremadura no. ¿Por qué? ¿Qué hacéis con el dinero? ¿Qué hacéis con nuestros impuestos? ¿Cómo gestionáis? ¿Dónde va el dinero? No sé, es que son preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Toda España puede pagar? ¿La Junta de Extremadura no? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que evidentemente no conocemos los pormenores de la gestión económica de la Junta. Efectivamente, ya he comentado antes que hay noticias que nos llegan de rebajas de determinados impuestos, de exenciones fiscales a determinadas tasas, de otras cuestiones económicas que no nos gustan, pero evidentemente ellos tienen que tener la capacidad de gestionar y de gobernar porque es su responsabilidad. Y no tenemos por qué coincidir en el 100%. De hecho, seguramente la opinión de las distintas organizaciones no coincide en el 100% del planteamiento que yo estoy haciendo. Pero creo que lo mollar del momento en el que estamos es que la Junta debería intentar replantearse la negociación y no pensar que sentarse con una voluntad real de negociación de una homologación salarial es haber perdido. No creo que lo deban plantear así. Nosotros no lo vamos a plantear así. Aunque lo planteen así, muchas veces perder es ganar, porque esto es una apuesta de futuro. Nosotros lo vamos a plantear como: la Administración tiene una oportunidad de oro de demostrar a sus trabajadores la sensibilidad que corresponde en una negociación como la que estamos. Rectificar es de sabio. Nadie les va a recriminar el tiempo que hemos invertido y el esfuerzo que hemos invertido en esta negociación si la negociación llega a buen puerto. Y yo hago esa invitación. Vamos a darle una vuelta al momento en el que estamos. Vamos a ver con una voluntad real de negociación si lo que se nos está pidiendo desde la otra parte es asumible, es razonable, es responsable, y vamos a dar una solución definitiva a este problema que llevamos un año encallados en una negociación sin avanzar apenas, y ya es el momento de buscar una solución positiva a esto. Pues con esta bonita reflexión de consenso
y de esperanza para que todo salga bien. Vamos a concluir. Muchas gracias, Tomás, por tus aportaciones y por habernos acompañado. Un saludo para todos.